Muy bien, listos, listas. Muy bien, pasamos al siguiente taller. Y ahora tenemos una persona, yo admiro mucho a ese señor porque sabe hacer el cambio. Desde donde él está, consigue transformar organizaciones, transformar negocios, transformar actividades. Vamos a pasar un taller potente en las manos de Javier Calvo Pérez. Javier es director y cofundador de varias empresas, entre ellas Caira Drones, es director de Ananay Hoteles, director de AlgaEx, fundador y ex CEO de Liderman, ¿sí? Él ha hecho el cambio en muchas empresas, en muchos entornos. Es un hombre que inspira, que motiva a esta cultura del liderazgo y del cambio. Y por eso, qué mejor que él para contarnos hoy día cómo podemos usar las claves para ser un mejor líder en nuestras organizaciones, en nuestras pymes. Vamos a escuchar de él esos tips. ¿Cómo te va, Javier? Bienvenido. Hola, María Laura. Más bien, gracias a ti. Feliz de estar en Innova Funding y en este festival de emprendedores que llega a muchas regiones del país. Gracias por la oportunidad de compartir. Así que voy a iniciar mi presentación eh, hablando de cultura sostenible, ¿no? Que es la siguiente lámina. No hay una cultura buena en ninguna empresa, digamos, del mundo hoy, si no es una cultura sostenible. ¿Qué significa sostenible? Sostenible significa que tiene que estar hecha como para durar en el tiempo, o sea, sostenerse en el tiempo. No creo que haya ningún emprendedor que tenga un emprendimiento en mente o que esté comenzando que piense que sea de corto plazo. Nada de corto plazo sirve, nada de corto plazo es bueno. Y las empresas los emprendedores que creen que van a tener logros en corto plazo, casi siempre es porque no hacen las cosas correctas. Las cosas en corto plazo normalmente van por el camino del mal, no van por el camino del bien. Quiere decir que no cumplen con las cosas correctas, con las leyes laborales, no cumplen con lo mínimo que se debe cumplir, respeto a las personas, respetos a las leyes tributarias, laborales, etcétera, etcétera. Solo lo de largo aliento es lo que normalmente es sostenible y es hecho bien, a menos que sea un unicornio, y esos unicornios en el mundo son contados con los dedos. Así que yo les voy a hablar de lo que es real, de lo que es una cultura sostenible. Y para que sea una cultura sostenible tu emprendimiento, necesariamente tiene que tener tres impactos, tres columnas principales, impactos positivos, que es lo que llamamos en sistemas B. Invito a todos los emprendedores que me están escuchando a entrar a Google y ver un poco qué significa B Corporation o corporaciones B en el mundo, para que lo tengan en el radar siempre y en su estrategia de que su compañía, su emprendimiento tiene que ir orientada a tres impactos, todos por igual, ninguno es más importante que el otro. Son impactos positivos sociales, impactos positivos ambientales, impactos positivos económicos. Es decir, sí te tienes que preocupar porque tu emprendimiento sea económico, pero siempre y cuando le des prioridad a lo ambiental y le des prioridad a lo social. A lo social quiere decir que cumplas con toda tu gente, con todo tu entorno de trabajadores, colaboradores, proveedores y toda tu cadena de suministros, así como la comunidad cercana. Eso es lo social. Y lo ambiental es obviamente no tener impactos negativos contra el medio ambiente o la biodiversidad, etcétera. Cualquier cosa que afecte al equilibrio del planeta es malo. Entonces, si tú tienes esos tres principios, tienes una cultura sostenible. Tienes que nacer con una cultura sostenible, porque si no, si tú dices, lo voy a hacer en el camino, eso es mentira. Ya no lo puedes arreglar. Se te hace mucho más difícil, ya que estamos hablando de emprendimiento, nace con una cultura sostenible y la cultura, ¿qué cosa es? ¿Cómo la defino? Es la guía que te va a guiar las reglas escritas y no escritas que están en tu conciencia y la de tus trabajadores, no todo está escrito, que guiarán tus actos en este camino de emprendimiento y de lucha empresarial. Entonces, eso es la cultura. No, la cultura es la conciencia que hace que los trabajadores trabajen sin necesidad de ser
supervisados. La cultura es lo que hacen tus empleados cuando tú no los estás mirando. Eso es la cultura. Entonces hay que llegar a tener una conciencia colectiva positiva en tu compañía para que no necesites estar supervisando ni controlando a tu gente. Ese es el éxito de una cultura, pero no es tan fácil. Mucho depende de la línea de la ética, que es la siguiente lámina, la línea de la ética que tengan los líderes. Es decir, los líderes, ustedes, señores emprendedores, con sus actos, con su empatía, con su sentido del humor, con sus buenas ganas de ayudar, con su desprendimiento, con su generosidad y siempre hacia el lado del bien. Ahí como ven, la ética o te lleva al mal o te lleva al bien. Y toda tu gente siempre te está mirando. Y esa es la línea de la ética que va a marcar la columna vertebral de la cultura sostenible que todo emprendimiento tiene que tener. Si tú te vas hacia el lado del bien, hacia el lado de lo correcto, estoy seguro que estarás dando un buen ejemplo y no necesitarás supervisar a tu gente y la gente va a actuar tal cual tú actúas. Si tú actúas incorrectamente, la gente, por supuesto, va a actuar incorrectamente y ese emprendimiento que están haciendo va a terminar muy mal. Así que siempre tener en cuenta que la línea de la ética marca la columna vertebral de la cultura. Y por eso siempre reflexiono con el libro que les quiero recomendar, que es el libro tibetano de la vida y de la muerte. Este para mí es el mejor libro que he leído de liderazgo, a pesar que no es de liderazgo, porque el libro tibetano de la vida y de la muerte, que les recomiendo lo lean, por favor, les va a hablar sobre el sentido del ser humano. Todo emprendedor es un ser humano, es un alma. Esa alma que hay que prepararse durante la vida, haciendo el bien, siendo generoso, siendo compasivo, siendo desprendido, te va a preparar para que el día que te vayas hayas evolucionado y hayas trascendido. Porque si tú eres un emprendedor que después de muchos años vas a responder como muchos, así soy yo y así seguiré siendo y a mí nadie me va a cambiar, estás equivocadísimo. Quiere decir que no evolucionaste. El libro tibetano de la vida y la muerte te prepara para ser un gran líder y para que evoluciones y que el día que te vayas dejes un lindo legado y esa alma se vaya a un nivel superior. Así que por favor, no dejen de leerlo. Yo sé que la mayoría de ustedes, señores emprendedores, vienen de empresas familiares porque vienen, digamos, de regiones y estas empresas familiares a veces no es tan fácil manejarlas porque hay conflictos de interés. Entonces, el consejo que yo les doy a los señores emprendedores, por favor, que sé que casi todos nacemos de empresas familiares, es que traten primero que participe el menor número de familiares posibles dentro de la gestión de la compañía, que el menor número posible, porque después hay conflictos. Y de ese menor número de familiares que participan, tiene que haber protocolos escritos y firmados. Y si tienen algún familiar abogado que les ayude a armar esos protocolos, porque cuando las empresas son chicas, todo es lindo, todo es felicidad. Cuando el emprendimiento empieza a crecer, les empieza a ir muy bien, salen de la región, dejan de ser locales, se convierten en globales y empieza a haber utilidades, crecimiento, empieza a haber problemas. Por eso, el menor número de familiares que participen en la gestión. Ese es el consejo que yo le doy y hagan unos protocolos escritos de participación desde el inicio, no después, desde el inicio con algún familiar, abogado, amigo. Ese es otro de los consejos que le quiero dar porque las empresas familiares, casi todos los emprendimientos nacen así. Y hay que pensar que estos emprendimientos van a ser globales. Si no piensas que tu emprendimiento va a ser global, que está en la siguiente lámina, en esta lámina, estás condenado a morir. Acá es crecer o morir. Crecer o morir. Y para crecer, tienes que tener estas tres grandes preguntas que te tienes que hacer a ti para crecer y pensar en global, ni siquiera en nacional,
¿A qué me refiero? Si ustedes son emprendedores regionales que están en la selva, en la sierra, lo primero que tienes que pensar es cómo llegar a la ciudad más grande cercana a ti, con tus productos y tus servicios. Luego, cómo llegar a la capital. Y luego, cómo salir del Perú. Pensar en ser global y te haces estas tres preguntas. ¿En qué soy diferente? ¿En qué cosas soy diferente? ¿Cómo le agrego valor? ¿Cuál es mi propuesta de valor en mi producto o mi servicio que me haga diferente? ¿Cuál es mi propuesta de valor para que ese ser humano consumidor diga, quiero tu producto? ¿Por qué tu producto y no el otro? ¿Y cuáles son mis impactos sostenibles? Si tú te haces esas tres preguntas y encuentras realmente una diferencia, una propuesta de valor e impactas positivamente, como ya les he explicado un poquito antes, estás preparado para pensar en un emprendimiento global. ¿Y por qué global? Porque cuando tú eres global te expones al mundo. Y cuando eres un jugador global, los grandes jugadores te van a comprar. Y tú me dirás, pero Javier, ¿para qué quiero vender mi empresa? Bueno, un gran emprendedor tiene la vena de vender sus negocios. Es decir, convertir un negocio chiquito en un negocio grande, un negocio global y que alguien mucho más grande que tú te compre. Y ahí vuelves a emprender. Ese es un emprendedor y vuelves a emprender y vuelves a emprender. Por eso en el mundo de las startups, cuando tú apuestas o inviertes como inversionista ángel en las startups, les hablo pues en Silicon Valley, en Israel, en India, en Hong Kong, en Singapur, donde están estos hubs de grandes emprendedores, lo primero que te fijas no es en el emprendimiento, ni en la idea, ni en el producto, te fijas en quiénes son los fundadores. Y si esos fundadores ya han tenido éxitos, que quiere decir, estos fundadores ya lograron hacer ventas antes, casi siempre levantan capital, porque quiere decir que ya son emprendedores que han triunfado. Así que a eso tiene que apuntar jóvenes. Y si no, escríbanme a mi Twitter, escríbanme a mi Instagram y yo les puedo dar consejos. Pensar siempre en ser global. Pensar en qué empresa muy grande del mundo, de lo que tú estás haciendo, ya existe y te podría mirar. ¿Cuál de esos monstruos mundiales te podría mirar y le podría gustar para comprarte? Y por eso hay otro libro que les quiero recomendar que me encanta y que he leído hace poco, que se llama Aquí no hay reglas. Ese es el libro que es casi como una entrevista que le hacen a Reed Hastings, que es el CEO de Netflix, y tiene mucha colación. Netflix, si no se reinventaba como cultura, no hubiera podido ser una empresa global. Entonces se tuvo que reinventar la cultura de Netflix para poder estar en todo el mundo y manejar distintas culturas, distintas costumbres, distintas religiones, etcétera, etcétera. Y ustedes verán que es un caso de éxito. Les recomiendo, no dejen de leer Aquí no hay reglas. Significa, en resumen, que para ser una cultura global o grande, tienes que ser una cultura de muy poco control. Mientras menos reglas tengas, mucho mejor. Muy pocas reglas, muy básicas, y eso es lo que se cumple. Lo demás es, todo se reconsidera, se perdona, se da una segunda oportunidad. Así que no dejen de leer este libro que les va a servir muchísimo para su nacimiento. Empresas que no crecen, desaparecen, de todas maneras. Y para crecer, necesitas tener muy buenos socios, tienes que tener socios que piensen igual que tú, ¿no? Tienes que tener mucho hábito de lectura, tienes que tener negocios que se conviertan en referentes en el mundo, tienes que ser un líder que esté conectado en todas las plataformas, en todas las redes, tienes que ser necesariamente un líder comunicador, no esperes que otros comuniquen por ti. Muchas veces me llaman CEOs o líderes que me dicen, Javier, yo quiero ser un comunicador. Y yo le digo, ok, ¿estás preparado para sacrificar tu privacidad? ¿Estás preparado para responder todos los mensajes 24 horas de lunes a domingo? La mayoría no está preparado. Por eso es que tenemos muy pocos buenos líderes comunicadores. Y eso sí tienes que tener, te tiene que nacer.
Y por último, para tener una buena empresa, tienes que tener buenos socios. Y yo siempre digo, tengo este dicho, que es un mal negocio con un buen socio sigue siendo un buen negocio. Y ustedes me dirán, estás loco, Javier, ¿cómo va a seguir siendo un buen negocio? Sí, sigue siendo un buen negocio, porque, ok, ese fue un mal negocio, pero si tú tienes un buen socio, vas a volver a nacer, porque tienes un buen partner, y volverás a nacer en otro negocio. Entonces seguirá siendo un buen negocio. Construye buenas relaciones, escoge bien a tus socios y te va a ir siempre bien. Y por último, para terminar, les dejo un video de la cultura Liderman, que es uno de los emprendimientos que nosotros creamos, que es justamente cómo levantar la dignidad de tus trabajadores, que es lo primero que necesitas para que tu emprendimiento tenga éxito. Cómo levantar la dignidad de tus trabajadores es lo primero que nada, es respetando sus derechos laborales, respetando su tiempo, aprendiendo a escucharlos, darle de tu tiempo para escucharlos, ser flexible con ellos cuando te pidan permisos, no les cobres necesariamente el día, conoce a su familia, preocúpate porque crezcan profesionalmente, no seas egoísta, no pienses que solamente puede crecer dentro de tu empresa, también puede crecer fuera de tu empresa, prepáralo para que se vaya incluso a trabajar, si tiene talento y la fortaleza, a otras compañías y que crezca. ¿Ok? Un gran equipo, termino con una lámina que dice que un gran equipo es aquel que busca atraer talentos, motivarlos y retenerlos. Hoy día en el mundo hay escasez de talentos. Por eso que muchas empresas de servicios han caído en su calidad de la atención, hay mucha deshonestidad, falta gente para trabajar. Entonces, ¿quiénes están triunfando? Los grandes equipos, las grandes culturas que sí atraen talento, los motivan y los retienen. Esto es un tema de ir paso a paso. Ustedes como emprendedores tienen que primero formalizarse, que es lo que yo veo que pasa en las mentorías que doy gratuitas a muchos emprendedores, es que nacen informales en cuanto a planilla, en cuanto a temas tributarios, en cuanto a licencias municipales, en lo mínimo nacen informales y te dicen, después me voy a formalizar, Javier. Mentira, no vas a poder hacerlo después, el mercado no te lo va a dejar. Segundo, existir en el mercado. Es decir, que tu producto o servicio sea probado por el mercado y realmente sea aceptado por el mercado. Tercero, triple impacto que ya les hablé, llegar a tu región, llegar a Lima, pensar en un salto global, cuida siempre tu reputación de persona y de marca, resiliencia, mucha austeridad en caja, evolución rápida, es decir, te tienes que ir transformando, transformando y transformando conforme el mercado te va llevando, conforme el mundo está cambiando, y no ser egoísta, preocuparte por tu sector, no por tu empresa. Tú tienes que ser el líder de tu sector, no necesariamente en cuanto a tamaño y facturación, sino el líder en prácticas, el líder ejemplar, el líder en el cual todo tu sector quiera trabajar en tu compañía, por esa cultura que tienes, que les he hablado ya hace un rato. Así que el tiempo es corto, les agradezco que me hayan escuchado, me pueden seguir en LinkedIn, me pueden seguir en Twitter, en Instagram y hacer las consultas que quieran. Estoy a su disposición. Muchas gracias a Innova Funding y a María Laura. Javier, tengo que hacerte una pregunta. Hoy día nos están viendo micro, pequeñas empresas de todo el Perú, de corredores de la Amazonía, de todas las regiones, emprendedoras y emprendedores que quieren comenzar, pero también empresas que ya existen. Entonces, yo quiero preguntarte sobre todas estas cosas valientes que nos has dicho y nos has recomendado. Si ya existo, ¿por dónde debo comenzar? Lo que pasa es que nosotros damos mucha mentoría, ¿ya? Y veo la voluntad, tengo una gran idea. Todos te dicen, Javier, tengo una idea. Algunos amigos me llaman y me dicen, Javier, tengo la solución para tu vida. ¿No? Y yo les digo, ¿y por qué no la has hecho tú? Lo primero que tienes que hacer es testear tu producto. No puedes salir al mercado si no han probado si tu producto es bueno o no, porque en tu cabeza de repente es bueno. De repente lo conversas con tu hermano o amigo y te dices, oye, qué buena idea. Pero si sales al mercado,
no es tan buena, o es muy cara, o es difícil de conseguir los productos. Entonces hay una serie de variables que tienes que testear primero si tu producto realmente va a ser aceptado o no. Una vez que has testeado, por eso primero seas con tus amigos, con tu familia, con tus amigos de colegio, con los de tu barrio, y recién ahí, si ves que es aceptado en cuanto a calidad, precio, aseguras el abastecimiento, porque yo puedo crear un producto, pero mañana ya no lo puedo abastecer, entonces, ¿para qué lo creé? Entonces hay muchas variables y que muchas dependen incluso de temas Mucho, políticos, gente que ya está. carreteras, cambio climático, perdón. Sí, Javier, te decía que hay mucha gente que hoy nos está viendo que ya está en el mercado, ya tiene un cliente, ya tiene un producto, ya tiene un mercado y dicen, yo quiero hacer todo esto que Javier me está contando. Quiero ser una empresa que aunque ya tiene un producto, un mercado, un cliente, se pueda convertir, se pueda volver hacia ser una empresa de triple impacto, una empresa con propósito. ¿Es esto viable? Cuando ya estoy en esta fase, ¿lo puedo hacer? Sí, sí es viable, sí es viable. Como te digo, yo doy muchas mentorías, pero es viable siempre y cuando cumplas con uno de los últimos pasos de la última lámina. Por ejemplo, yo doy mentorías a gente que ya ha ganado premios Cunan incluso, o sea, ya pasó a una etapa superior, pero sin embargo no son formales, no tienen local, están arrinconados en una esquinita de un local que le han prestado. Yo entiendo, así nace un emprendedor y está bien que nazca así, pero no tiene a sus trabajadores en planilla. Entonces, el salto es difícil. Y yo les voy diciendo, oye, pero tienes que formalizarte. Alquílate un local chiquitito, no dependas que el vecino te esté prestando la luz. Para nacer así, está bien nacer así, porque obviamente no tienes recursos, pero no te puedes quedar ahí. Entonces hay pasos necesarios que los he puesto en la última lámina que tienes que ir dando. Para eso, ¿qué tienes que hacer? Buscar mentores. Tienes que buscar mentores, no puedes trabajar solo. Hay mucha gente que le gusta dar mentoría gratuita y puedes ayudar. Aplica premios Cunan, a los premios Yarapiri, busca el movimiento Líderes Más Uno, del cual yo soy miembro, ¿no? Busca gente como tú, como María Laura de Innova Funding, que te va a ayudar para Ayudar. orientarte, ¿no? Ujú. Porque al comienzo, como tú eres un emprendedor chiquito, no tienes ni el dinero para mudarte, ni los contactos para vender un poco más. Entonces, la única manera de escalar es tratando de llegar a los premios que hoy en el Perú ya existen para emprendedores, que te elevan y te dan una reputación al toque, ¿no? Esfuérzate por llegar a esos concursos para que te hagas conocido. Puedes postular a Startup Perú, te ganas 50.000 soles, tú mirás, pero es poco, ¿no? Para un emprendedor chiquito que está comenzando, con esos Nos- 50.000 soles de repente ya se puede mudar. Exacto. Lo que dices es empezar nuestro primer producto mínimo viable o MVP y pasar a una versión con ese aprendizaje, nuestra primera release, esa primera versión. Y lo otro interesante es que Startup Perú podría refrendar ese modelo de negocio con potencial, esa idea que se puede convertir en algo que transforme nuestro ecosistema, nuestra sociedad, que tiene potencial de crecimiento. Javier, te quiero dar las gracias. Realmente todo lo que has dicho tiene muchísimo valor, va a la vena de la cultura del liderazgo. Siempre digo algo que tú eres un hombre luz, un hombre que piensa en los demás, que está creando y enseñándonos y mostrándonos el camino de la cultura de la diferencia, esa cultura que pone al ser humano en el centro de las cosas y donde realmente la gente es importante. Muchas gracias por todo lo que hoy has dicho. Gracias a ustedes. Y saludos a todos los emprendedores valientes que se arriesgan al Perú. Gracias, Javier. Con todos estos consejos, yo creo que ahora vamos a implementarlos. Hemos aprendido cómo podemos ser un mejor líder para nuestros negocios, cómo hacer una cultura de cambio, ¿no? De liderazgo compartido. La verdad que muchas gracias y vamos a implementarlo todos y todas en todo el Perú, en toda la región.